barrio. Bienvenido al barrio, mi nombre es Anexis Morales. En este nuevo episodio del Barrio Cultura Creativa hablamos con Javier Hernández, fundador de Inversión Cultural, también el escritor del libro Emprendimiento Creativo. Este podcast es auspiciado por Creative Nomad Studios, estudio de filmación y fotografía. También acuérdate de buscarnos en todas las redes sociales como El Barrio Cultura Creativa, El Barrio CC, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, SoundCloud. Y nada, espero que esta conversación sea de su agrado. Bueno, hoy en el barrio tenemos a Javier Hernández, director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Sagrado Corazón y fundador de Inversión Cultural. Bienvenido al barrio, Javier. Saludos, Anexis. Contentísimo de estar aquí, de tener esta conversación contigo. Javier, a mí me gustaría empezar, ¿verdad? Hablando sobre, que nos hable un poco sobre ti, quién eres, qué haces, porque, ¿sabes? Estábamos hablando previo a la entrevista y pues eres una persona que hace muchas cosas y que ha hecho un montón de cosas en tu vida. Así que me gustaría que diera una leve descripción quién es Javier Hernández. Pues mira, sí, como bien mencionas, yo creo que también venimos de una generación que ha tenido que hacer un poquito de todo, ¿no? Claro. Y que nos movemos también de un ambiente a otro con mucha facilidad. Yo en mi adolescencia empecé a desarrollar un interés bien grande por la música, como percusionista de formación autodidacta, y eso me llevó al mismo tiempo a cuando entré a la universidad, contrario a lo natural que sería estudiar música. Yo hice toda mi formación académica en el campo empresarial, porque precisamente quería combinar esas dos cosas. Así que de alguna manera todo el resto de mi trayectoria ha estado moviéndose de una manera entre el tema empresarial, ya sea como consultor, ya sea trabajando en empresas de consultoría, investigación, formando negocios o apoyando la formación de negocios, o como profesor, y todo el tema artístico como músico, como gestor cultural y como persona que apoya muchísimos proyectos culturales. Así que parecen muchas cosas, pero al final el hilo conductor es el arte y la empresa. Vayamos tiempo atrás primero, ¿verdad? Antes de llegar a la universidad y comenzar tu estudio. ¿Cómo fue esa etapa de crecimiento, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista de qué fueron estos detonantes que te llevaron a trabajar con los proyectos culturales, ¿me entiendes? Porque eso tiene que ver mucho también con la educación que te dan tus papás y cómo ellos te van encaminando, ¿verdad?, a esta filosofía de vida. Totalmente. Yo vengo también de un vínculo con el deporte, con el baloncesto de pequeño. Nací y crecí en Ponce. Y también, bueno, por un lado, mi mamá es profesora de la Universidad de Puerto Rico y siempre estuvo vinculada también a la actividad cultural y social. Mi papá es maestro de escuela, o fue maestro de escuela intermedia en la Ismael Maldonado en Ponce, en el barrio San Antón. También estuvo muy vinculado también a todos esos eventos que se daban de festivales de bombiplena y demás. Ahora es artesano. Así que cuando vienes a ver todo ese crecimiento se dio de alguna manera vinculado a esa actividad cultural, pero también deportiva, ¿no? Que también crea un sentido de comunidad bien importante, y que todo eso se va acumulando en lo que uno hace hoy día. ¿Cuáles fueron esos primeros proyectos que realizaste mientras estuviste en la universidad ya en la formación como profesional? Mira, yo estudié aquí en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, mercadeo, y siempre estuve empezando, bueno, me empecé a vincular con proyectos musicales y me interesaba mucho la gestión de esos proyectos musicales, o sea, cómo uno hacía, cómo uno organizaba un proyecto, pero realmente yo me gradué en un periodo bastante corto de la universidad, así que fue un periodo bien intenso. Yo diría del 96 al 99 fue un periodo de estudio intenso, porque en 3 años y medio yo terminé mi bachillerato, tenía un hijo, o sea, yo nací, yo entré a la UPR en agosto del 96, mi hijo nació en septiembre del 96, así que también había una necesidad de uno dedicarse a los estudios, al trabajo, y cuando me gradúo es que realmente empiezo a involucrarme con proyectos, formando agrupaciones musicales, apoyando otros proyectos culturales, así que eso se da casi al principio de esa década del 2000.
¿Tú dormías en ese tiempo? Bueno, casi nada. Yo trabajaba en la Biblioteca Lázaro, hacía encuestas, que por eso también vino un vínculo bien grande con la investigación. Trabajaba haciendo promociones de licores. O Wow. sea, era un momento en que y tenía 21 créditos, tú sabes. Y algunas veces, y al final ya estaba empezando a tocar. Pero es estas cosas que uno simplemente tiene que hacer y uno también siempre que es apasionado de lo que hace, uno busca hacerlo bien y descansa poco, eso sí es una realidad. ¿Qué haces después que te gradúas? Porque quiero llegar a cuándo comienza lo que fue Taller C. Mira, yo en el 98 creo un grupo con Luis Rodríguez y Rosana Rodríguez que se llama el Grupo Iyahuó. Era un grupo que tenía un concepto de trova afrocaribeña y nosotros estuvimos tocando prácticamente, y yo hacía otros trabajos por el lado de consultoría y demás, pero nosotros estuvimos tocando bastante en la calle, en Viejo San Juan, en Ponce, en Mayagüez, durante todo ese periodo, durante todos esos años, hasta 2004 que grabamos un disco. Pero ya en el año 2000 fuimos a Cuba. También vimos unas experiencias del trabajo colaborativo que hacían los cantautores. 2001 el Instituto de Cultura hace un taller con Roy Brown. Ese grupo de cantautores se mantiene reuniéndose y en 2001 se formaliza como un proyecto. Y 2005, entonces nos movemos a Río Piedra a abrir un espacio. Okay. Y yo, aunque no era cantautor, era un percusionista que trabajaba muchísimo con los cantautores, con ese núcleo de cantautores, y cuando empieza la cooperativa en 2005 con un espacio formal en Río Piedra, me designan como el administrador de ese proyecto. Y pues éramos un grupo de músicos cantautores que trabajábamos y que colaborábamos entre sí. Habíamos hecho algunas compilaciones de discos y 2005 arranca el proyecto del Café Teatro, que es probablemente el proyecto más importante de todos los que tuvo la cooperativa, porque la cooperativa tenía el sello disquero, las salas de ensayo, la escuelita de música, el estudio de grabación, la agencia de talento, pero obviamente la mayoría de la gente lo conoce por Taller C, el Café Teatro, que estaba en el primer piso de la calle Roble número 55. Me interesa que hablemos sobre, ¿verdad?, cómo fue esa experiencia con Taller C, a base que he escuchado varias entrevistas que te han hecho y entrevistas que le han hecho a personas que han tenido proyectos que salieron de Taller C, como el de Cancel, de la salsa. ¿Cómo, mientras tú estabas dentro de este núcleo, cómo era esa experiencia, ¿verdad?, viéndolo desde el punto de vista de que a veces estamos haciendo las cosas, pero no nos damos de cuenta lo grande de las cosas en esos momentos? Mira, Taller C fue un proyecto bien bonito de una gente con muchísima visión. Soraya Santiago, Luis Rodríguez, Enrique González, José Julián Ramírez y un montón de nombres que sé que se me van a quedar en este momento. Pero todos estos cantautores tenían una visión y yo inclusive cuando decidimos movernos a Río Piedra yo ni siquiera estaba muy seguro de si eso era una buena decisión. Río Piedra era una zona donde pues no había tanta actividad económica, había retos de seguridad, de iluminación, de todo. Sin embargo, había una apuesta y una misión de también insertarnos en ese desarrollo urbano. Así que nos aventuramos. Fue un proyecto muy bonito, con una filosofía muy bonita de ser un espacio para la comunidad artística y cultural del país, sobre todo en aquellos momentos donde no habían tantos espacios. Si te das cuenta, luego de ese momento ya estaba el New York Rican Café, que nos habría abierto las puertas a nosotros. Café Seda también estaba. Luego surgieron otros lugares, el Jazz Club, Nuestro Son, luego La Respuesta. Así que fue como una efervescencia de esos espacios. Y para nosotros era bien bonito porque teníamos una filosofía de puertas abiertas. Prácticamente en el periodo que yo estuve de 3, 4 años, no hubo una propuesta artística que le dijéramos que no y que no se llevara a cabo. Para que tengas una idea, durante esos primeros 3 años, en Taller C se llevaron a cabo 1000 eventos de algún tipo. Así que piensa, ¿verdad? 365 días al año, por 3 años, 1000 eventos. Prácticamente llegó un momento en que estábamos los 7 días a la semana haciendo actividades para todos los géneros. A veces los lunes era una cuestión de compartir música grabada, los martes teníamos las clases de salsa, los miércoles teníamos jam sessions, los jueves a veces teníamos música de cantautor, los viernes salsa, los sábados rock, los domingos teatro breve.
Así que era una oferta bien, bien amplia y ha sido muy bonito. Yo creo que lo más bonito para mí ha sido ver muchísimos proyectos que en aquel momento estaban comenzando o desarrollándose y que ahora uno los ve con un nivel de desarrollo ¿verdad? Importantísimo. Eso es bien importante, ¿verdad? El hecho de que me digas que le abrieron las puertas a esta iniciativa y hoy día podemos ver proyectos que comenzaron en Taller C sumamente más desarrollados y yo diría que hasta establecidos, ¿sabes? Sí. Como que... Sí, tú piensas en el caso de Cambio en Clave, que es uno de los casos más bonitos que uno siempre puede resaltar y yo pues continúo colaborando con Cambio en Clave a través de, ¿verdad?, servicios de contabilidad y apoyo financiero con inversión cultural. El mismo Teatro Breve, pues que pues, siempre he estado involucrado en la gestión estratégica del proyecto a nivel macro y en la parte financiera. Y son proyectos que tienen un alcance no solamente local, sino a nivel internacional. Que ofrecen fuentes de trabajo estable para muchísima gente y es muy bonito que en su momento surgieron de estos espacios alternativos. Yo creo que es bien importante destacar eso porque cada generación necesita esos espacios que más allá de un tema de viabilidad permitan que las cosas se prueben. Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, pues teníamos un ingreso que venía de la barra, de la venta de bebidas, porque el derecho de admisión iba directamente a los artistas y nosotros asumíamos riesgos y unas veces nos salía bien y unas veces no nos salía tan bien. Tú ves un caso como Teatro Breve, pues las primeras funciones iban 15 personas, 20 personas, pero después empezaron a ir 30, 40, 100, después no cabían y terminaron moviéndose a otro espacio. Así que yo creo que hay que confiar y apostar al talento de la gente para que eventualmente se desarrolle. No, y yo pienso que también es ser paciente. A veces queremos ver los frutos de la noche a la mañana y esto, ¿verdad? De emprender es algo de mucho tiempo y de ir cosechando para entonces... Sí, y casi nunca es así. Casi nunca es de la noche a la mañana. 99% de las veces no es de la noche a la mañana y eso requiere estar consciente de ello. Y el tema de perseverancia y de ir identificando los recursos que vamos a necesitar para mantener esto. A veces tú tienes un proyecto que, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de las artes escénicas, incluyendo música, teatro, todo lo que... cine inclusive, por el tema de exhibición, que uno piensa que de la noche a la mañana, bueno, si un fin de semana no pasó nada, pues me quito y retiro el proyecto. No, hay veces que hay que estar consistentemente 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, hasta que se va dando, ¿verdad?, la difusión de la información y la gente entonces empieza a llegar. Pero eso hay que planificarlo, porque si no, nos frustramos al primer día y ya nos queremos... Sí, no, eso es un tema bien, bien importante porque o sea, personas como nosotros que nos dedicamos a generar contenido, a veces a veces parte de la estrategia cuando estás realizando el proyecto es que tienes que entender que luego que haces la fase de investigación, hacer la fase del prototipo, hacer la fase de la pieza ya final, pero también tienes que tener en cuenta que va a haber una fase de distribución y de estrategia de cómo, de social media, estrategia de cómo va a distribuir el material, viéndolo en el ámbito del cine, pues cómo lo va a llevar a los lugares, adicional de verdad de lo que tenemos ya como Caribbean Cinema. Uh-huh. Luego que terminas Taller C, ¿qué es lo próximo, verdad? ¿Comienzas con inmersión cultural? Mira, sí, cuando ya de la experiencia de Taller C, yo empecé obviamente por la naturaleza de mi trasfondo y mis intereses, que había muchos proyectos maravillosos a nivel creativo, que quizás por falta de interés o conocimiento técnico no dominaban unos temas gerenciales, administrativos. Sí. Y me parecía que si uno apuntaba a eso y lo complementaba con el gran talento que tenían, algunos proyectos podían despuntar. Y en aquel momento no había una iniciativa que atendiera ese tema gerencial en los proyectos culturales. Y ahí entonces, 2008, aparte de otra experiencia, porque también nosotros montamos un negocio de entretenimiento, gastronomía, así que siempre estaba haciendo más de una cosa a la vez. Pero de Inversión Cultural se funda en abril del 2008. Fíjate que yo más o menos para esa fecha también salgo de Taller C para hacer otros proyectos. Y de ahí en adelante Inversión Cultural empieza
directamente a manejar asuntos financieros para proyectos culturales. Ese es el primer, esa es la primera respuesta que tiene el proyecto de inversión cultural. Manejar contabilidad, recomendaciones gerenciales, estratégicas, financieras, para que los proyectos también pudiesen tener algún tipo de sostenibilidad y crecer. ¿Y cómo fue la respuesta ante este servicio, ¿verdad?, de estas personas? Mira, fue relativamente fácil porque por el tema humano. O sea, yo creo que viene una agencia o una empresa o una organización sin fines de lucro, que es lo que es el caso de inversión cultural, y a veces un poco raro desde el punto de vista de los creativos. Pero después de todo, yo era la figura que representaba inversión cultural. Estamos hablando de gente que uno conoce, con la que uno ha interactuado en el tema cultural. Soy como músico también. Así que no hubo ninguna barrera porque era un tema de confianza también. Y eso a veces es bien importante en los sectores culturales. Hay un tema de sensibilidad bien importante porque somos gente sensible, claro, tú sabes. Y las relaciones se dan a partir de ahí. Las colaboraciones se dan a partir de esa sensibilidad y esa empatía. Los trabajos, las colaboraciones empresariales en cultura y en las industrias creativas se dan mucho a base de esa empatía y esa sensibilidad. Así que en ese sentido era muy fácil interactuar con estos grupos porque había un tema de relaciones humanas involucradas. Y al igual, ¿verdad?, si no me equivoco, tuviste talleres, incubadoras con el proyecto. Después, sí, y ha sido un desarrollo bien bonito porque después de esa primera fase de ir directamente a trabajar los proyectos y aprender de ellos, porque mientras uno les da consultoría, ellos le están dando consultoría a uno. Luego de eso empezamos a movernos. Fíjate, antes de los procesos de incubación hubo una etapa intermedia de investigación. Okay. En aquel momento se estaba empezando a discutir el tema de política pública, pero nadie se había sentado a ver cuál era el impacto de las industrias creativas en Puerto Rico, cuál era el perfil de esas industrias. Y Inversión Cultural publicó ese primer informe que se llama El perfil de la economía creativa en Puerto Rico en el año 2013. Pusimos eso sobre la mesa, era necesario para la conversación, y de ahí entonces nos movimos a un tema que parecía importante, que era el tema de capacitación. Una capacitación empresarial que estuviese enfocada en los artistas, en los gestores culturales y en los creativos, y que viniera de la experiencia de lo que habíamos aprendido con otros proyectos culturales y creativos. Así que es un proceso, ¿verdad?, de regeneración de conocimiento, y ahí empezamos un proyecto muy bonito que se llama el Nido Cultural, que se ha celebrado en 3 ocasiones, 4, porque hicimos también una en Mayagüez, donde hicimos capacitaciones empresariales para artistas, creativos y proyectos culturales que se han continuado desarrollando en los últimos años. Viéndolo desde el punto de vista desde que comenzaste con la inmersión cultural, ¿has podido ver cómo ha ido en picada la economía del gobierno del país? Claro. Pero también yo siento que debe haber visto el crecimiento de la industria creativa y cómo, ¿verdad?, aunque no estén apostando a la industria creativa en estos momentos, ha sido una de las que yo creo con más crecimiento en Puerto Rico en los últimos años. Mira, yo creo que hay algo bien importante en lo que plantea, y es que mientras bueno, la crisis económica en Puerto Rico tiene unas razones bien particulares de mal gobierno, de falta de visión estratégica en lo que debe ser un tema de desarrollo económico sostenible. Pero también eso ha chocado con un tema de disrupción en la forma de hacer negocio, donde cada vez el tema de creatividad, de innovación, de diseño, inclusive son factores que son cada vez más importantes en las experiencias de consumo, ¿no? Y de consumo de consumo tradicional y de consumo digital. Claro. Entonces, yo creo que eso ha abierto una puerta a que los creativos tengan un espacio en esa nueva economía. Que a nivel macro todavía no entendamos la magnitud de esto y el potencial que puede tener, eso es otra cosa. Pero la realidad es
Y aparte que los creativos, hay que decirlo, los creativos también vienen de escenarios de precariedad. O sea, crisis económica para los creativos no es nada nuevo. Nosotros siempre venimos de trabajar con pocos recursos, de buscarla, de hacerle tripas corazones, como decimos nosotros. Así que, de alguna manera, somos como resistentes a las crisis, ¿sabes? Y eso yo creo que es algo bien bonito que ha mantenido el trabajo creativo vivo en momentos en que otras industrias han caído ¿verdad? Han ido en picada y que debería hacer que prestemos más atención a ese potencial del talento creativo que tiene Puerto Rico y nuestros países de Latinoamérica. ¿Qué tú crees que hace especial a la industria creativa puertorriqueña? Mira, yo no no lo sé, mano, te lo juro. Pero es que hay un tema de que, pues, yo tengo que decirlo yo, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho y siempre hay una cercanía con la creatividad del puertorriqueño que se ha manifestado mucho en la música, por ejemplo, ¿verdad? Quizás ha sido el segmento donde más crudo se ve eso y más vivo. Pero yo no sé si es nuestra condición de caribeño, nuestra condición ¿verdad? De todo nuestro bagaje cultural y cómo eso interviene en la forma de ser del puertorriqueño, pero interactuamos con el arte todo el tiempo también y eso nos hace creativos, ¿verdad? Cantamos, bailamos, tocamos, pintamos, escribimos, reflexionamos y yo creo que eso es algo bien bonito que habría que indagar. Y que se ha convertido también ¿verdad? En un potencial de desarrollo económico. Tenemos algo que realmente nos diferencia y yo creo que es la acumulación de ese talento creativo. ¿Cómo eso se pone allá afuera? Bueno, pues hay un tema de turismo y de economía del visitante, hay un tema de contenido, ¿verdad? Digital y audiovisual. Hay un tema de experiencias, ¿no? Claro. que se pueden llevar afuera. Nos toca sentarnos a organizar eso y a canalizarlo. ¿Qué tú crees que hace falta, ¿verdad? O cómo se podría, más allá, ¿verdad? De lo que ha hecho con inmersión cultural, para educar y dar más espacio a que los creativos se eduquen en la parte de negocio, en la estructura, en estos andamiajes de cómo se lleva el negocio. Adicional a eso, ¿verdad? Que también muchas personas, pues me pongo como ejemplo yo, está tratando también de llevar unas filosofías de negocio que quizás no son las mismas que veíamos 10 años atrás, 20 años atrás, o sea, viéndolo desde el punto de vista de trabajar una economía circular, del fair trade, o sea, viendo muchos aspectos de que no se trata de quién está más alto que quién, sino es cómo todos estos talentos se pueden unir para hacer buen producto y para trabajar mejor. Acabas de dar en el clavo. Y déjame decirte primero, ¿verdad? Primero hay un tema de formación empresarial que yo creo que esto va a pasar de manera natural en los próximos años. Nosotros, uno de los proyectos más bonitos ¿verdad? que he hecho es el libro de emprendimiento creativo, que vino en un momento en que precisamente queríamos masificar el tema de educación empresarial. O sea, ya habíamos dado talleres, ya habíamos trabajado procesos de incubación, pero entonces dijimos, vamos a poner esto allá afuera, lo más amplio posible. Salen videos, ahora sale un contenido de audio, de audiovisual, de cada capítulo del libro explicado o resumido, ¿verdad? Por el beneficio de aquellos que a lo mejor no quieren leer tanto, no quieren, pero queremos que el contenido llegue a la mayor cantidad de gente posible. Va a salir en español, va a salir en inglés. Las universidades ya están ofreciendo cursos. Obviamente, pues yo como director de una unidad académica en la universidad, estoy pendiente de que esos procesos se den. Sagrado tiene un curso de emprendimiento creativo que toman muchos de los estudiantes de comunicación y próximamente los de arte. La Universidad de Puerto Rico, en su maestría de gestión cultural, tiene un curso de emprendimiento creativo que diseñé hace unos años y que se ofrece en el programa. O sea, estamos trabajando un proyecto de investigación con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hemos identificado casi 600 iniciativas de formación en emprendimiento cultural y creativo alrededor del mundo. O sea, esa formación ya va a pasar. Ahora,
Lo que es más importante que eso es cómo. Y ahí va lo que tú planteas. Nosotros tenemos que identificar dinámicas de colaboración e inteligencia colectiva, como yo llamo. El emprendimiento individual es lo natural, ¿verdad? Tú empiezas desde la autogestión, desde el freelance, pero va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que poner nuestro esfuerzo y nuestros recursos en canalizar iniciativas de naturaleza colectiva, porque eso es lo que nos va a permitir sobrevivir. Relaciones de trabajo mucho más justas y de colaboración. De hecho, un proyecto que está a punto de comenzar de inversión cultural responde al nombre de Microredes Culturales, que es un proyecto que lo que busca es crear esas estructuras de colaboración en los municipios de la isla para que amplifiquen el impacto de los proyectos culturales y creativos y tengan el impacto que nosotros queremos, porque sabemos que la cultura y la creatividad, además del impacto que tienen en los mismos creativos, tiene un impacto en las economías tradicionales. Cuando tú impactas un centro urbano, impactas los comercios en la zona. Así que nosotros tenemos que crear esos efectos multiplicadores mediante la canalización, ¿verdad? y la concentración de esos activos creativos. Y por eso la analogía con el tema de microredes, que fue una experiencia que tuvimos con el tema energético a partir de María, y yo creo que es lo mismo que hay que trabajar con los proyectos culturales. Crear esas microredes que se conecten entre sí y creen un gran sistema cultural que impacta a Puerto Rico y que impacte fuera de Puerto Rico también. ¿Cómo fue, verdad, tu proceso en cuestión de ir formando el libro y estructurando, verdad, todo esta información, estos procesos, en base a que yo creo que lo más interesante y lo más que me gusta de tu libro y lo más que lo valida es que tú tuviste la experiencia en la calle, ¿sabes? No estamos viendo, o sea, y lo digo con todo el respeto por el hecho de que muchas personas a veces académicas hacen libros, pero no tienen la experiencia de cómo de verdad, de cómo se menea la olla, sí. ¿Sabes? Y entonces me gustaría, ¿verdad?, de cómo fue ese proceso en cuestión de estructuración del libro, del montaje. ¿Cuáles fueron los dolores de cabeza? Mira, es bien interesante que lo preguntes porque el libro se empieza a escribir en 2012. O sea, yo me siento en 2012 y escribo y empiezo a hacer la introducción, considerando que ya yo tenía un trasfondo trabajando con muchas empresas culturales y que eso era suficiente como para empezar a redactar el libro. Evidentemente, o sea, ahí mismo vino una pared y un bloqueo grandísimo. Porque sentía que todavía aún así, con la experiencia de los proyectos que venía trabajando desde 2008, no tenía como la información suficiente. Cuando empiezo a hacer el nido cultural y hago los 4 nidos culturales, que empiezo a interactuar con cerca de 80 emprendedores ahí que fueron parte, 80 proyectos empresariales, emprendedores, pues a veces habían 2 por cada proyecto. Así que esos 100, 120 creativos, artistas o gestores culturales que participaron de ese nido, de esos proyectos de incubación y que recibieron unos talleres y que yo recibí una retroalimentación de esos contenidos. Cuando pasó todo ese proceso, 2015 ya yo estaba listo para sentarme a escribir. Así que en 2015 yo retomo otra vez el archivo que tenía, el archivo de Word que estaba ahí descansando en la compu y reorganizo el libro con el mismo contenido que venía trabajando en las capacitaciones, que venía perfeccionándose cada vez más. Y finalmente yo tuve una experiencia muy bonita de hacer una estancia con una beca del Banco Santander, de estar 2 meses en Europa haciendo un trabajo de investigación con emprendimientos culturales y creativos. Visité 9 ciudades en Europa, en 6 países distintos, levanté 25 estudios de casos y antes de regresar a Puerto Rico había terminado de escribir el libro luego de haber acumulado toda esa experiencia. ¿Cómo fue, verdad, cuando ya por fin terminaste el libro y lo lanzaste? O sea, más allá del boom que tuvo, porque, o sea, yo te aseguro de que el día que publicaste, que lo sacaste, ese libro estaba vendiéndose como pan caliente. Sí. Mira, ha sido una validación bien bonita.
porque el alcance que ha tenido el libro a nivel local, sobre todo, que es donde uno tiene mayor alcance a nivel de distribución física, ha sido mucho más de lo que uno esperaba. Nosotros hemos vendido algunas 500, 600 copias del libro físico. Y yo quisiera conocer a todos sin contar los que se han vendido fuera, ¿verdad? Y los que se han vendido a nivel digital, en el libro digital en Kindle. Yo quiero saber quiénes son estas, porque yo quisiera sentar a toda esta gente en una misma mesa a ver qué proyectos juntos podemos hacer. Así que el resultado del libro ha sido bien bonito. Yo nunca terminé de escribir el libro, ¿verdad? Porque uno termina porque tiene que cerrar ya y se quedan ideas. Sigo escribiendo algunas cosas que publicaré pronto, porque es un proceso continuo, es un proceso de revisión. Ahora, aquí en la universidad, como te mencionaba ahorita, grabamos una serie de contenidos audiovisuales que es equivalente a uno de cada capítulo. Okay. Es como un resumen de cada capítulo, también tiene las ideas principales y una reflexión de mi parte. Y hay cosas que pienso distinto, cosas que no abundé lo suficiente en el libro, o cosas que están en el libro que ya no me parecen tan importantes. Así que es bien importante que esto es un proceso creativo continuo, ¿no? Porque uno sigue allá afuera trabajando con proyectos y hay cosas que cambian y que ya uno no cree que son relevantes y surgen ideas nuevas que no están en el libro y que me gustaría incluir. Así que es un proceso, ¿verdad?, de aprendizaje continuo. Sí, ¿no? Y es bien, el libro está, ¿verdad?, que es bien interesante. Y te lo digo, ¿verdad?, como experiencia propia, porque pues yo mezclé lo que tu libro con lo que son la biblioteca de negocios que trae la marca Patagonia y claro, Bonchón. Claro. Sí. O sea, viéndolo desde el ámbito de que pues yo quiero ver algo más de sustentabilidad y de esta línea, pero sí, de verdad que es bien interesante. Hay dos temas bien interesantes en el libro que me gustaría, fíjate, esos últimos 2 capítulos que yo escribí en el libro, que incluí, son los 2 que me gustaría darle continuidad, y es el tema de pensar el ecosistema creativo. Fíjate que ya es un tema de sustentabilidad, de cómo dejas de pensar en el emprendimiento individual y empiezas a pensar en el ecosistema. Y el último capítulo, que es el de ciudadanía cultural, sobre ya fuera del entorno creativo, qué hace tu proyecto para tener un impacto de transformación social, urbana y creativa y ética en general. Así que son temas que tenemos que seguir profundizando porque todos sabemos que la manera tradicional de hacer negocio no es sustentable, agota recursos y es algo que tenemos que pensar a futuro y que todo el mundo debe pensar de cómo atiende estos temas dentro de sus emprendimientos. ¿Qué fue lo primero que te pasó por la mente luego del huracán María? Mira, yo cuando salí al otro día, eso fue una noche, ¿verdad?, que nadie va a poder olvidar. Yo tengo unas gemelas de 8 años. Fue una experiencia, ¿verdad?, muy, muy fuerte. Yo le decía a mis hijas que antes de que empezara todo el tema de los vientos, yo decía que recordaran la película Misterio más grande que tenían y los monstruos más. Y yo digo, pues esto se va a escuchar un poquito más fuerte que eso, ¿no? Pero es el viento, no es nada, no hay monstruos, es solo el viento. Y yo mismo estaba impresionado de lo que estaba escuchando durante toda esa noche. Al otro día, cuando empezamos a ver el tema de devastación, yo en ese momento supe que esto iba a ser un punto decisivo, ¿no?, en el tema de desarrollo del país. Esto iba a acelerar lo que ya venía pasando, que era un tema de un país prácticamente insostenible, económica, social y políticamente. Y efectivamente yo creo que esto lo que ha es acelerado ese proceso y nos ha puesto a pensar qué dirección de sustentabilidad vamos a tomar. Yo no creo que hayamos tomado todavía una decisión, creo que por el contrario, todos estos temas de recuperación y esas inyecciones económicas que llegan, lo que van a hacer es retrasar el proceso porque van a crear un clima ficticio de desarrollo económico cuando al final esto es un tema de unas asignaciones federales que vienen para unos propósitos. Pero tenemos que decidir ahora, y yo sé que mucha gente lo está pensando, cómo vamos a canalizar nuestros recursos
hacia un tema de sustentabilidad y de mejorar la calidad de la calidad de vida de la gente. O sea, ya esto no es un tema de únicamente crecimiento económico, y sí es un factor decisivo, ¿verdad? Tenemos que generar riqueza para que esa distribución pueda mejorar la calidad de vida de la gente. Pero creo que no hemos todavía entrado a esa conversación clave, que es cuál es la dirección estratégica que vamos a tomar como país en temas de desarrollo económico y social. Claro, ¿y cómo tú crees que, verdad, hoy día el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad lo está tomando estas empresas privadas? ¿Tú crees que a ellos les está importando, verdad, realmente el tema? ¿Realmente eso lo están valorando? ¿O solamente pues lo ven como este mundo ficticio? Mira, yo creo que todavía hay mucho que hacer, pero sí te puedo decir que yo creo que ha habido el acercamiento al tema de sustentabilidad ha cambiado bastante. Antes era simplemente ese modelo de responsabilidad social empresarial que muchas veces era manejado por las unidades de marketing de las empresas. Yo creo que cada vez más las empresas se dan cuenta que al final del día esto les afecta, y al final del día yo creo que van reconociendo que las empresas están insertadas en unas comunidades, que en la medida en que esas comunidades se desarrollan, esas empresas crecen y pueden generar un mejor impacto sobre ellas. Así que yo pensaría un poquito positivo en ese sentido. No sé si que quiero metérmelo en la cabeza, pero yo pensaría que con todos estos fenómenos, mira, yo creo que no hay ninguna empresa que se crea infalible. O sea, yo creo que todas, y estoy hablando del contexto de Puerto Rico, todas han reconocido el exceso de vulnerabilidad en las que operan. Y se van dando cuenta cada vez más que no pueden vivir aisladas de las comunidades, que tienen una responsabilidad vital en el desarrollo de esas comunidades. Y cuando digo comunidades geográficas, digo comunidades de aprendizaje o de perfiles en particular, otras comunidades empresariales en las que están involucradas. Así que yo pensaría que ya nos han pasado demasiadas cosas como para darnos cuenta de que el modelo ese tradicional y superficial de la responsabilidad social no es suficiente para el cambio que necesita el país. Y requerimos inversión directa de esas empresas. O sea, todavía las empresas no han asumido la responsabilidad que tienen de reinvertir en el desarrollo económico local. Y eso yo creo que es algo que hay que atender en los próximos años. Hablemos de tu experiencia en estos últimos meses, que has estado viajando y has estado trabajando ¿verdad? Con emprendimiento creativo, inmersión cultural. ¿Cómo ha sido esta experiencia, verdad? Visitando estos otros proyectos. Y también me gustaría que hablaras, ¿verdad? De tu programa de Hackers, y hablaras cómo te ha ido cambiando esta experiencia. Porque, ¿sabes? Yo sé que sentarse a conversar con personas constantemente te va cambiando el mindset y cómo va viendo la perspectiva. Mira, déjame decirte, yo creo que uno de los privilegios más grandes que tengo es poder viajar, interactuar con personas y proyectos que realizan o que están en el mismo, ¿verdad? Con el mismo enfoque de apoyo y desarrollo de la economía creativa y del emprendimiento cultural y creativo. Siempre es bien bonito. Mira, cuando uno está... Uno nunca está consciente del impacto o de cuán adelantado está uno, y cuando digo uno, digo a nivel de país, claro, o de región, hasta que uno sale afuera. Uno siempre va a pensar que uno está atrás, que nos falta demasiado, que cuando uno va afuera, a veces es bonito porque uno ve que estamos en etapas similares. Por ejemplo, yo tengo una relación muy bonita con Colombia, estuve recientemente varias veces en Chile, así que el tema latinoamericano para mí es bien importante, y es bien importante que crezcamos juntos. Así que tú conocer procesos, aprender y compartir las experiencias tuyas y lo que ha hecho tu país en unos temas, es un ejercicio muy bonito, porque entonces uno desarrolla esa inteligencia colectiva y empieza a adelantar de manera paralela. Lo mismo me ha pasado en sitios como
como China, donde tú has visto un desarrollo de la economía creativa, pero a un nivel exponencialmente ridículo. O sea, porque Beijing, que fue la ciudad donde tuve la oportunidad de estar, cuando atiende un issue, lo atiende en magnitudes increíbles, ¿no? Así que todo el tema de los espacios para artistas, todo el tema de las incubadoras, está en una magnitud impresionante. Pero a la misma vez, pues siempre está el reto de que no se crean estas grandes infraestructuras, pero después no hay dinero y recursos de apoyo. Estuve recientemente en Rumanía, donde hay unas experiencias muy bonitas, donde recién están empezando el tema de economía creativa, así que es bien chévere tú compartir las experiencias de Puerto Rico, de cómo se adelantó el tema de investigación, cómo se adelantó el tema de legislación y cómo se está adelantando el tema de apoyo a los emprendedores. Así que yo creo que tú vas viendo un mundo donde cada vez se va poniendo más énfasis en el tema de la cultura como un cuarto pilar del desarrollo, y los países van tomando acciones concretas para ello. Sobre hackers, mano, eso fue un experimento junto a mi colega Javier de Jesús, que fue el primer entrevistado. Y nosotros en aquel momento reflexionábamos sobre si tuviésemos que hacer un programa académico nuevo, para formar qué profesional sería y cómo le llamaríamos a eso. De hecho, fue Rafa Cancel quien en otro podcast del amigo Chente, yo le envío a Chente la pregunta de que le pregunta a Rafa de Cambio en Clave cómo él se describe a sí mismo. Y Rafa se describe como un hacker social. Una persona que está todo el tiempo buscando esas estructuras que no funcionan como deberían y tratando de un poco transformarlas y craquearlas como... Sí, ¿no? Para mí Rafa es un ejemplo a seguir luego de su acto con los auspiciadores, ¿sabes? Claro. Ese acto de decir, esta es mi visión, esto es lo que yo quiero, no estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Y es una razón profesional, ¿sabes? También como que no es como que hubo violencia, nada, es como que, mira, ya. Yo creo que es un tema de principios. Claro, o sea, al claro. final del día, esto no es muy complicado. Principios y consistencia. O sea, y yo creo que los ciudadanos y los emprendedores, si mantienen ese tema de consistencia y principios, todo está bien. Yo creo que Rafa es un gran ejemplo de eso, por eso le pusimos ese nombre al programa. Y de ahí en adelante, lo que he tratado de hacer es ir entrevistando. Yo vacilaba el otro día con que Hackers es como mi arca de Noé. O sea, si yo tuviese que montar en un arca unos especímenes ahí particulares, serían esa gente que hasta ahora he entrevistado y muchos que me faltan. Pero cada vez voy aprendiendo de cómo se van cocinando esos perfiles de estas personas que hoy entiendo que generan transformación en cualquiera de los campos que estén. Fíjate que son disciplinas muy distintas. Y más que un ejercicio para mí, que para mí es un ejercicio de investigación y aprendizaje increíble, para mis estudiantes. Cada vez más mis estudiantes se involucran con estos programas, analizan estos perfiles y van viendo ¿verdad? hilos conductores, aspectos en común y cómo ellos también van identificando qué experiencias deben tener para desarrollar esas competencias que tienen estos profesionales. Así que es un proceso de investigación y a la misma vez es un ejercicio pedagógico interesante. ¿Qué es lo más que te gusta de esta entrevista? O sea, al fin y al cabo, no sé, puedes hacer una selección de 2, 3 entrevistas, no tiene que ser todas, pero ¿qué han sido estas cosas que tú dices, wow, me marcó aquí, me marcó allá, me llevo esto de aquí, me llevo esto de acá? Tú sabes que más allá de casos específicos, es que siempre me sorprenden con cosas que no sabía de ellos y que están alineadas a lo que yo creo. Por ejemplo, muchos de ellos yo los conozco y he colaborado con ellos. Muchos de ellos tienen un trasfondo académico bien diverso. Empezaron estudiando una cosa, después se movieron a otra, después brincaron a otra. Y cuando vienes a ver y ves esas experiencias que en aquel momento pudieron haber sido caóticas, no te aceptaron en una escuela o te cambiaste porque entendiste que eso no te veías en eso en el futuro, después te volviste a cambiar otra cosa, hiciste la maestría en otra cosa. Pero cuando tú miras el perfil ahora, tú dices, claro, ya entiendo por qué esta gente realmente es innovadora, porque viene de unos trasfondos bien diversos.
Y yo creo que eso es bien importante que los jóvenes lo entiendan. Este tema de que podría ser inconsistencia a nivel académico, que nuestros papás nos dirían, te vas a seguir cambiando de concentración, decídete y gradúate de una vez y por todas. Mano, la universidad es un espacio tan privilegiado para uno explorar, para uno experimentar, para uno salirse de la zona de confort, para uno empezar a tener unas experiencias y arriesgarse a tener unas experiencias que no tendría si estuviese ya fuera en el mercado laboral y teniendo que repagar los préstamos estudiantiles. Que yo creo que si nosotros comunicamos eso, valoraríamos más lo que debería ser la experiencia universitaria. Ese yo creo que ha sido el aprendizaje más grande que he tenido de todos esos programas. Es lo que hace esta gente innovadora de verdad. Para ir cerrando la entrevista, me quedan 2 preguntas. ¿Cuáles son los planes a futuro de Javier Hernández? Mira, en el corto plazo yo estoy bien comprometido con esta universidad. Creo que esta universidad tiene un balance bien bonito, y es que tiene 138 años de historia, así que tiene un gran trasfondo, pero a la misma vez es una universidad relativamente pequeña que nos permite experimentar de una manera que otras instituciones no pueden hacer. Y nosotros, con el compromiso que tenemos con la educación superior, estamos dispuestos a hacer esos experimentos para transformar lo que debe ser el proyecto académico que necesita Puerto Rico. Así que los próximos años vamos a estar aquí hackeando la educación superior, porque es lo que necesita, es la base de lo que necesita el país. Así que yo estaré aquí tratando de tener un rol importante en ese proceso. Y dentro y fuera de la universidad, pues obviamente el compromiso con el tema del emprendimiento cultural y creativo. Estoy colaborando pues obviamente con Inversión Cultural, con sus nuevos proyectos de microredes culturales. Colaboro con algunas juntas de directores como ProArte Musical, 80 Grados, y son todas entidades que yo creo que están en el momento de ser pioneras en lo que hacen. Así que yo voy a estar por ahí tratando de hackear cualquier institución en la que tenga la oportunidad de colaborar. ¿Qué consejo le daría a un futuro creativo o un futuro emprendedor que quiera vivir, ¿verdad?, y dedicarse a esto de la industria creativa, ya sea en cualquier ramo? Mira, yo diría que una cosa es empezar temprano. O sea, hay que tirarse al charco lo más temprano posible. Nosotros venimos en profesiones que requieren de acumular un portafolio de experiencias grandísimo, y no podemos esperar a salir de la universidad para empezar a generar eso. Día 1, año 1, hay que empezar a generar ese portfolio. Y el otro tema es relaciones humanas. O sea, mucho del trabajo cultural y creativo depende de esas relaciones. Nosotros tenemos que conocer a nuestros pares, crear relaciones de amistad con ellos y de colaboración, porque ahí es que se abren las puertas. Así que yo diría que lo más importante es, y en las relaciones humanas hay un tema de ética. Mano, yo siempre digo, una de las ventajas de Puerto Rico, y digo una ventaja, es que esto es bien pequeño. Así que uno tiene que comportarse de una manera ética y honesta con nuestros pares y nuestros colaboradores, porque si no, se nos van a cerrar un montón de puertas. Y así que mi consejo es ese: empezar temprano, redes de colaboración. Iba a terminar con esa pregunta, pero no me quiero ir sin esta pregunta. O sea, viendo el crecimiento de la industria creativa en Puerto Rico, ¿cómo tú visualizas lo que es la industria fílmica? Viéndolo desde el punto de vista de cómo ha crecido, ¿verdad?, la exposición, ya sea de documentales y películas en el cine puertorriqueño. Mira, yo he visto un desarrollo bien bonito en muchas vertientes. Se está produciendo más, se está produciendo mejor. Y yo creo que poco a poco vamos a ir buscando otras maneras de producir, que no es las maneras que ha creado la industria tradicional. La industria tradicional, y esto está bastante estudiado, ha creado un nivel de especialización bien alto para que sea bien costoso y bien difícil producir, y solamente las grandes casas controlen esos medios de producción. Y con toda esta revolución digital hemos encontrado otras maneras
como esto que estamos haciendo aquí hoy, de generar contenidos. En la manera en que todo ese sector audiovisual empiece a atreverse a explorar otras maneras de producir y otros contenidos a través de los cuales llegar, yo creo que tenemos una oportunidad bien bonita y empezar a intercalar todo el sector creativo en el tema audiovisual. O sea, no solamente la gente que estudia cine, sino los que estudian diseño, los que estudian arte, danza, teatro, música, cómo van a participar de esa economía audiovisual. Si nosotros exploramos eso y empezamos a experimentar ahí, creo que tenemos una oportunidad bien grande de crecer en ese sector audiovisual y fílmico. Bueno, Javier, te quiero dar las gracias por haber aceptado, ¿verdad?, la invitación al barrio y nada, espero colaborar contigo en un futuro y poder tenerte aquí de nuevo y poder hablar de temas sobre emprendimiento, negocios y ayudar lo más que podamos, ¿verdad?, a estos creativos para que puedan seguir saliéndose adelante. Así será y muchas gracias por este maravilloso proyecto que nos ha inspirado a muchos de nosotros a también entrar en este tema. Gracias.